Imagina por un instante que no estás solo, que, aun en los momentos más tranquilos de tu vida, hay una batalla invisible sucediendo alrededor de ti. Una guerra que no se libra con espadas ni balas, sino con pensamientos, emociones, decisiones y energías que influyen en tu alma. Una guerra silenciosa que, sin que lo notes, determina tu paz interior, tu propósito y hasta tu destino eterno. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tus luchas van más allá de lo humano? Como si hubiera fuerzas invisibles que quieren detener tu avance, apagar tu fe, robarte la esperanza o romper tus relaciones más valiosas. Si alguna vez lo sentiste, quiero que sepas que no estabas imaginando cosas. Estabas siendo testigo de la realidad más profunda que describe la Biblia. Hoy vamos a hablar de los dos reinos opuestos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No es un tema teórico ni religioso, es la verdad que atraviesa toda la existencia. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, vas a descubrir cómo esta guerra espiritual influye en tu vida diaria, cómo puedes reconocer sus señales y, lo más importante, cómo puedes caminar en victoria. Antes de avanzar, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí compartimos enseñanzas que pueden transformar tu vida, abrir tu conciencia y fortalecer tu espíritu. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar no solo te dará claridad, sino también herramientas prácticas para enfrentar tu batalla interior. Ahora bien, cuando abrimos la Biblia, descubrimos que no somos simplemente individuos tratando de sobrevivir en este mundo. Somos parte de algo mucho más grande, un ejército espiritual. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos recuerda que no estamos solos, y que Dios nos llama a vestirnos con una armadura especial, porque nuestro adversario no es de carne y hueso, sino espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos abre los ojos a una verdad impactante. Nuestra lucha no es contra personas. No es contra tu jefe, tu pareja, tu vecino ni contra aquel que te hirió. Nuestra lucha es contra un sistema organizado de maldad, un reino de oscuridad que opera en lo invisible, buscando afectar todo lo visible. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has discutido con alguien y, en el fondo, sentiste que no era simplemente una diferencia de opiniones, sino como si una fuerza más oscura quisiera sembrar división y dolor? Eso es exactamente de lo que Pablo nos está hablando. Aquí quiero hacer una pausa contigo. Respira profundo y pregúntate, ¿he estado luchando contra las personas en lugar de reconocer la verdadera batalla espiritual detrás de mis conflictos? Amigo, amiga, si tu respuesta es sí, no te sientas culpable. Todos hemos caído en ese error. Pero hoy puedes empezar a ver las cosas con nuevos ojos, los ojos del Espíritu. Ahora bien, ¿qué significa realmente que hay dos reinos opuestos? Significa que desde el inicio de la creación existen dos fuerzas en tensión, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, la vida y la muerte. Jesús mismo lo explicó cuando dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. Ahí lo tienes. Dos agendas completamente distintas. Un reino que busca destruirte y un reino que busca levantarte y llenarte de vida. Permíteme contarte una historia. Hace algunos años, un joven que había crecido en un ambiente lleno de dolor me confesó que sentía que todo estaba en su contra. Sus relaciones fracasaban, sus sueños se derrumbaban, y cada vez que intentaba levantarse, algo lo empujaba hacia abajo. Una noche, en desesperación, levantó la vista al cielo y dijo, Dios, si de verdad existes, muéstrame que no estoy solo en esta guerra. Esa misma semana, un amigo que nunca le había hablado de fe, lo invitó a un pequeño grupo de oración. Ese encuentro cambió todo. Entendió que lo que enfrentaba no era solo mala suerte, sino una batalla espiritual. Descubrió que había un reino de luz que lo llamaba a levantarse. Esta historia nos recuerda que nada en tu vida es casualidad. Las puertas que se cierran, los pensamientos que te acusan, los miedos que te paralizan, no son meros accidentes, son dardos que vienen del reino opuesto. Y la buena noticia es que no estás indefenso. Dios te ha dado armas poderosas. Pablo no usó la metáfora de la armadura de Dios por simple poesía. Él quería que entendieras que así como un soldado no va al campo de batalla en ropa de dormir, tú tampoco puedes caminar en este mundo sin vestirte de verdad, justicia, fe, salvación y la palabra de Dios. Hazme un favor. Cierra los ojos un momento e imagina cómo sería tu vida si cada mañana te levantaras consciente de que formas parte de un ejército espiritual. ¿Qué pasaría si,
en lugar de despertar con miedo, te levantaras con la certeza de que estás cubierto por la armadura de Dios. Esa es la transformación que quiero regalarte con este mensaje. Déjame lanzarte esta pregunta. ¿Qué pasaría si la batalla que estás viviendo ahora mismo no fuera tu final, sino tu entrenamiento para descubrir la grandeza de tu propósito? La respuesta te va a sorprender, y te la voy a revelar más adelante. Pero quédate conmigo y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos puede abrirte los ojos a verdades que cambiarán la forma en la que ves tus luchas. Ahora que entendemos que no estamos luchando contra carne y hueso, sino contra fuerzas invisibles, quiero que pienses en algo. Si el enemigo tiene un reino, ¿cómo crees que está organizado? Muchas personas imaginan al mal como un caos descontrolado. Pero Jesús mismo nos dejó en claro que Satanás tiene un reino bien estructurado y organizado. En Mateo 12, cuando lo acusaron de echar fuera demonios con el poder de Belcebú, Jesús respondió: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Jesús no solo confirmó que Satanás tiene un reino, también reveló que ese reino no está dividido, sino que opera con orden. Esto es importante, porque nos muestra que la batalla espiritual no es contra una energía difusa, sino contra una jerarquía organizada de fuerzas. Piensa en un ejército humano. Hay generales, capitanes, soldados, cada uno con su rango y su responsabilidad. De la misma manera, en el mundo espiritual existen principados que dominan regiones, potestades que influyen en culturas, y huestes que se infiltran en lo personal. Quiero que observes algo conmigo. Cuando una nación cae en corrupción sistemática, cuando la violencia parece impregnarlo todo, cuando la injusticia se normaliza, ¿de verdad crees que todo eso es mera coincidencia humana? No. Detrás hay potestades que buscan mantener a sociedades enteras bajo la sombra del dolor. Pero aquí hay una verdad aún más poderosa. Así como el reino de las tinieblas tiene estructura, el reino de Dios también la tiene. Y la diferencia es que mientras el reino oscuro opera desde el miedo y la mentira, el reino de Dios opera desde el amor, la verdad y la libertad. Déjame ilustrarlo con un ejemplo real. Hace algunos años, en un país de África, una comunidad entera estaba siendo destruida por la guerra tribal. La violencia se transmitía de generación en generación como una herencia maldita. Pero un pequeño grupo de creyentes decidió comenzar a orar día y noche, pidiendo por paz. No tenían armas, no tenían poder político, solo tenían fe. ¿El resultado? Algo cambió en el ambiente. Líderes de tribus que nunca se habían sentado juntos comenzaron a dialogar. Un tratado de paz improbable se firmó. Y aquella comunidad que parecía condenada, comenzó a reconstruirse. ¿Casualidad? No. Era el reino de Dios irrumpiendo en un territorio dominado por el reino de tinieblas. Amigo, amiga, escucha esto. Cada vez que tú oras, cada vez que eliges perdonar, cada vez que hablas la verdad en lugar de la mentira, estás empujando las tinieblas y abriendo espacio para la luz. Quiero hacerte otra pregunta reflexiva. ¿En qué áreas de tu vida has sentido que el caos domina? ¿Podría ser que detrás de esa sensación hay una potestad que quiere mantenerte prisionero? No es para que tengas miedo, sino para que abras los ojos. Porque reconocer el campo de batalla es el primer paso para la victoria. Ahora, hablemos de algo muy importante, las estrategias del enemigo. La Biblia nos advierte que el diablo se disfraza como ángel de luz. Es decir, su táctica no siempre es el ataque frontal, sino la sutil manipulación. Te pone pensamientos de desánimo, ideas de inferioridad, deseos de venganza, o te hace creer que eres esclavo de tu pasado. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas a punto de dar un paso importante, pero una voz interna te decía: no puedes, no eres suficiente, fracasarás como siempre? Esa voz no viene de Dios. Esa es la estrategia del enemigo para detener tu avance. Pero aquí viene la respuesta gloriosa. Dios nos dio armas para resistir y vencer. Y no son armas humanas, sino espirituales. Pablo lo dice en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas? La verdad, que desenmascara la mentira. La justicia, que cubre tu corazón. El evangelio de la paz, que te da firmeza. La fe, que apaga los dardos de fuego. La salvación, que protege tu mente. Y la palabra de Dios, que es espada para vencer. Quiero que lo imagines conmigo. Cada mañana, cuando despiertas,
el mundo espiritual observa. El reino de las tinieblas quiere lanzarte sus dardos, pero si tú te levantas y decides vestirte con la armadura de Dios, entonces no solo resistes, sino que avanzas. Haz este pequeño ejercicio ahora. Cierra los ojos y di en voz baja: hoy me visto con la armadura de Dios. Declaro que la verdad guía mis pasos, la justicia guarda mi corazón, la fe apaga todo dardo del enemigo, la salvación protege mi mente, y la palabra de Dios es mi espada. ¿Lo sientes? No es un ritual vacío. Es un acto de conciencia espiritual que cambia la manera en que enfrentas tu día. Quiero lanzarte esta pregunta. ¿Qué pasaría si descubrieras que cada prueba en tu vida es, en realidad, un campo de entrenamiento donde Dios te está enseñando a usar tus armas espirituales? La respuesta te va a dar una perspectiva completamente nueva de tus luchas, y te la voy a revelar en los próximos minutos. Quédate conmigo, y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene puede darte la clave que estabas buscando. Quiero que pienses en esto: si la guerra espiritual es real, no se libra solo en grandes escenarios de la historia, sino también en los rincones más íntimos de tu corazón. El campo de batalla más intenso no está en una nación lejana, está en tu mente, en tus emociones, en tus decisiones de cada día. El reino de las tinieblas no siempre aparece con cuernos y fuego. Muchas veces se disfraza en miedo paralizante, en ansiedad que consume, en depresión que apaga la esperanza, en relaciones que se rompen una y otra vez. Y si no aprendes a discernir, puedes pasar años peleando contra las personas o contra ti mismo, sin darte cuenta de que la raíz de la lucha es espiritual. Déjame darte un ejemplo con el miedo. El miedo es una emoción humana natural, pero cuando se convierte en una cadena que te impide avanzar, ya no es simplemente biología, es un dardo del enemigo. ¿Por qué? Porque el miedo es lo opuesto a la fe. Mientras la fe te impulsa hacia tu propósito, el miedo te detiene y te encierra en una cárcel invisible. Recuerdo el testimonio de una mujer que soñaba con emprender su propio negocio. Tenía el talento, tenía los recursos, incluso tenía el apoyo de su familia. Pero había algo que siempre la detenía, una voz interna que le repetía una y otra vez: no eres capaz, fracasarás, mejor ni lo intentes. Durante años, esa voz la mantuvo estancada. Hasta que un día, en una reunión de oración, alguien le recordó: Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esa palabra fue como una espada que cortó la mentira. Ella comprendió que esa voz no era suya, era un ataque espiritual. Cuando comenzó a responder con fe, el miedo perdió poder sobre ella. Amigo, amiga, ¿y tú? ¿Qué sueños has dejado de perseguir porque el miedo te susurra que no eres suficiente? La segunda gran batalla se libra en la ansiedad. Vivimos en una generación ansiosa. Noticias, redes sociales, incertidumbre económica, todo parece diseñado para mantenernos en alerta constante. Pero la ansiedad no es solo preocupación, es una estrategia para robarte la paz. Jesús lo dijo claramente: no se angustien por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 6:34. ¿Por qué? Porque la ansiedad te roba del presente, y el presente es el único lugar donde puedes encontrarte con Dios. Piensa en esto: ¿cuántas noches has perdido imaginando escenarios que nunca sucedieron? ¿Cuánta energía gastaste en preocupaciones que jamás se cumplieron? Ese es el objetivo del reino de las tinieblas: robarte la paz antes de que el problema siquiera llegue. Pero aquí está la clave: cada vez que eliges confiar en lugar de angustiarte, estás derrotando al enemigo. La confianza es un arma espiritual. La paz es una señal de victoria. Ahora hablemos de la depresión. Este es un tema delicado, porque muchos cargan con ella en silencio. La depresión no es simplemente estar triste, es como si una sombra pesada cubriera tu alma. Y aunque existen causas médicas que deben tratarse con responsabilidad, también hay un trasfondo espiritual. La depresión busca convencerte de que no hay salida, de que tu vida no tiene sentido. Y esa es una de las mentiras más peligrosas del enemigo. David, el salmista, conoció esta lucha. En el Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Ves lo que hace? Habla con su alma, le recuerda que aunque se sienta en tinieblas, todavía hay esperanza en Dios. Esa es la estrategia. Cuando la depresión dice no hay salida, la fe responde: Dios todavía tiene la última palabra. Tal vez alguien que me escucha hoy siente que su vida no tiene sentido. Permíteme decirte esto con todo mi corazón:
Tu vida es demasiado valiosa para rendírsela a la oscuridad. Dios todavía tiene un plan contigo. Y finalmente, hablemos de las relaciones rotas. ¿Cuántas familias viven divididas? ¿Cuántas amistades se destruyen por malentendidos? ¿Cuántos matrimonios terminan en dolor por pequeñas grietas que nunca se sanaron? La Biblia dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y una de sus estrategias favoritas es sembrar división. Porque cuando estás aislado, eres más vulnerable. Pero cuando estás unido, eres más fuerte. Déjame contarte otra historia. Una pareja que llevaba más de 10 años casada estaba a punto de divorciarse. Las discusiones eran constantes, las heridas profundas. Pero en medio de su crisis, ambos decidieron buscar ayuda espiritual. En lugar de seguir acusándose, comenzaron a orar juntos. Al principio era incómodo, incluso doloroso. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. El resentimiento se dio lugar al perdón, y el perdón abrió camino a la restauración. Hoy, su matrimonio no solo está de pie, sino que se ha convertido en un testimonio para otros. ¿La clave? Ellos comprendieron que no estaban luchando el uno contra el otro, sino contra un enemigo que quería destruirlos. Cuando unieron sus fuerzas en oración, la luz venció a la oscuridad. Hazme un favor ahora, piensa en esa persona con la que tienes un conflicto. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Pregúntate, ¿he estado viendo a esta persona como mi enemigo, cuando en realidad el verdadero adversario es espiritual? Si tu respuesta es sí, quizás sea tiempo de cambiar tu estrategia. En lugar de pelear con palabras, comienza a pelear en oración. Déjame dejarte esta pregunta. ¿Qué pasaría si el enemigo no teme tanto a tu dolor, sino al potencial que descubrirías si superas esa batalla? La respuesta puede cambiar tu manera de ver cada lucha que enfrentas. Y te la voy a revelar en la próxima parte. Quédate conmigo, y no olvides suscribirte al canal y darle like a este video, porque lo que viene puede ser la chispa que despierte tu propósito. Ahora que entendemos cómo se manifiestan las tinieblas en nuestras batallas interiores, necesitamos dar un paso más, aprender a usar las armas que Dios nos entregó. Porque una cosa es saber que existe un conflicto, y otra muy distinta es levantarse a pelear con las herramientas correctas. Piensa en esto. Si un soldado entra a la guerra sin su equipo, el resultado es predecible, será derrotado. De la misma forma, si tú entras a cada día sin conciencia espiritual, la ansiedad, el miedo o la tentación tienen ventaja sobre ti. La Biblia nos dice en Efesios 6 que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Vamos a aterrizar esto a la vida diaria. 1. El cinturón de la verdad. La primera arma es la verdad. Parece simple, pero la verdad es una fuerza poderosa porque la mentira es el lenguaje del enemigo. Jesús dijo que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Eso significa que cada vez que eliges la verdad, desenmascaras al enemigo. Ejemplo práctico. Quizás escuchas la voz que dice, no vales nada, nunca lograrás nada. La verdad de Dios dice, eres mi hijo amado, creado con propósito eterno. Cada vez que respondes con la verdad de la palabra, rompes una mentira que quería esclavizarte. Haz este ejercicio ahora mismo. Piensa en una mentira que te ha perseguido durante años. Escríbela en tu mente. Ahora reemplázala con una verdad de Dios. Siente cómo cambia el peso en tu corazón. Eso es guerra espiritual práctica. 2. La coraza de la justicia. La justicia no significa perfección, sino vivir bajo la gracia de Dios. El enemigo es llamado acusador de los hermanos. Cada vez que caes en un error, intenta bombardear tu mente con culpa. La justicia de Cristo es tu coraza porque te recuerda, ya no eres culpable, has sido perdonado. Historia ilustrativa. Un hombre que había estado en prisión por años se convirtió a Cristo. Cuando salió, cada vez que intentaba rehacer su vida, voces externas e internas lo condenaban. Tú eres un delincuente, nunca cambiarás. Pero él aprendió a responder, no soy lo que hice, soy lo que Cristo dice que soy, perdonado, libre, nuevo. Esa conciencia de justicia fue lo que lo mantuvo firme. Hoy es líder de un ministerio que ayuda a otros exconvictos a reintegrarse en la sociedad. Pregúntate, ¿estoy viviendo como alguien condenado o como alguien perdonado? 3. El calzado del Evangelio de la Paz. Esto significa estar listo para avanzar con firmeza y llevar paz donde quiera que vayas. El enemigo quiere que vivas en confusión, pero Dios te llama a caminar con dirección. Ejemplo práctico. Cuando alguien te insulta,
El reino de tinieblas espera que respondas con violencia. Pero si eliges responder con calma y paz, en ese momento has usado tu calzado espiritual, avanzaste en medio de la guerra. 4. El escudo de la fe es fundamental. Pablo dice que con la fe apagamos todos los dardos de fuego del enemigo. Es decir, cuando la duda viene como flecha envenenada, tu fe levanta un escudo. La fe no es negar la realidad, es elegir creer en la promesa de Dios por encima de lo que ves. Historia ilustrativa. Una madre recibió un diagnóstico médico devastador sobre su hijo. Todo parecía perdido. Pero en lugar de rendirse, comenzó a declarar: mi hijo vivirá y cumplirá su propósito. Día tras día, oró y creyó. Los médicos no podían explicarlo, pero poco a poco el niño mejoró. Hoy está sano. Esa es la fuerza del escudo de la fe. No elimina las batallas, pero cambia el resultado. Pregúntate ahora: ¿qué dardos de duda o miedo necesito apagar con el escudo de la fe? 5. El yelmo de la salvación. Tu mente es el blanco favorito del enemigo. Los pensamientos de derrota, de condena, de desesperanza son sus armas más comunes. El yelmo protege tu mente recordándote: soy salvo, pertenezco a Cristo, nada ni nadie puede arrebatarme de sus manos. Ejemplo práctico. Cada vez que pienses nunca cambiaré, responde con el yelmo: soy una nueva criatura en Cristo, lo viejo pasó, todo es nuevo. 6. La espada del Espíritu. La palabra de Dios, esta no es un arma defensiva, es ofensiva. Con ella no solo resistes, sino que avanzas. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos, sino con la palabra: escrito está. Cada vez que declaras la palabra sobre tu situación, estás usando la espada espiritual. Hazlo ahora. Toma un versículo que te dé fuerza y repítelo en voz alta. Siente cómo tu atmósfera cambia. Hasta aquí hemos visto cómo se aplica cada parte de la armadura en lo cotidiano. Ahora quiero que notes algo importante. Estas armas no funcionan por sí solas como un ritual mecánico. Funcionan cuando las usas con conciencia y fe. Déjame contarte una historia poderosa. En un país de Sudamérica, un grupo de jóvenes decidió orar en su universidad porque sentían un ambiente de violencia y desesperanza. No tenían dinero ni influencia política, pero sí tenían fe. Cada semana, se reunían para declarar la palabra de Dios en los pasillos. Al principio se burlaban de ellos, pero ellos persistieron. Un año después, la universidad experimentó una transformación. Disminuyeron los niveles de violencia, se abrieron espacios de diálogo y hasta profesores comenzaron a unirse a sus oraciones. ¿Qué pasó? Ellos comprendieron que no estaban luchando contra carne y hueso, sino contra potestades espirituales, y usaron las armas que Dios les dio. Amigo, amiga, quiero que escuches esto: tú también tienes esas armas. No importa si sientes que eres débil, lo importante no es tu fuerza, sino el poder de Dios en ti. Hazme una pausa aquí. Respira profundo y repite conmigo: no peleo solo. Soy parte de un ejército. Dios me dio armas, y con ellas venceré. ¿Qué pasaría si empezaras a ver cada problema en tu vida como una oportunidad para entrenarte en el uso de tus armas espirituales? La respuesta puede convertir tus batallas en tu mayor escuela de victoria. Te lo voy a mostrar en la siguiente parte. Quédate conmigo, y recuerda suscribirte al canal y compartir este mensaje, porque hay alguien más que necesita escuchar esto. Si hemos hablado de armas espirituales, ahora necesitamos hablar de algo aún más esencial: aprender a escuchar la voz correcta en medio de la guerra. Porque no basta con estar equipado, necesitas dirección. Un ejército con armas pero sin la voz de su comandante está perdido. Jesús lo dijo en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. La batalla espiritual se libra también en el terreno de las voces. Cada día escuchamos miles: la voz de la sociedad, la voz de la familia, la voz de nuestros miedos, y, en lo más profundo, la voz del Espíritu. El desafío está en distinguir cuál viene de Dios y cuál es una trampa del enemigo. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? La voz de Dios siempre produce tres cosas: paz, incluso en medio de la tormenta; esperanza, incluso en medio del dolor; claridad, incluso en medio de la confusión. Dios no habla para hundirte, sino para levantarte. No habla para sembrar miedo, sino confianza. Ejemplo práctico: si escuchas un pensamiento que te dice, nunca vas a salir de esto, mejor ríndete, esa no es la voz de Dios. Si escuchas una voz que te dice, levántate, sigue adelante, yo estoy contigo, aunque sea firme, esa es la voz del buen pastor.
Pregúntate, ¿qué voz he estado escuchando más últimamente? ¿La que me condena o la que me invita a avanzar? Como el enemigo imita la voz de Dios. El enemigo no siempre se presenta como algo oscuro. Pablo nos advierte que se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Eso significa que puede usar medias verdades, distorsiones, para confundirte. Por ejemplo, puede recordarte un error del pasado. La voz de Dios diría: aprende, arrepiéntete y levántate. La voz del enemigo diría: eres un fracaso, nunca cambiarás. Ambas usan un hecho real, si cometiste un error, pero solo una trae esperanza y restauración. Historia ilustrativa. Un joven quería servir en su comunidad, pero cada vez que lo intentaba, una voz le decía: ¿quién eres tú para hablar de Dios, si todavía tienes fallas? Esa voz lo paralizaba. Hasta que un día, leyendo Romanos 8:1, descubrió: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese versículo se volvió su espada contra la acusación. Hoy, ese joven enseña a otros cómo distinguir entre condena y convicción. Pregúntate: ¿estoy confundiendo la condena del enemigo con la corrección amorosa de Dios? Entrenando el oído espiritual, así como entrenas el cuerpo con ejercicio, necesitas entrenar tu espíritu para discernir voces. ¿Cómo se hace? Tiempo de silencio. Aparta momentos para escuchar, no solo para hablar. La palabra como filtro. Dios nunca dirá algo que contradiga lo que ya reveló en las Escrituras. Confirmación en comunidad. A veces Dios usa a otros para confirmar lo que te habló. Frutos de la voz. Si lo que escuchaste te acerca a Dios y te llena de paz, viene de Él. Ejemplo práctico. Un líder contaba que, antes de tomar decisiones importantes, se hacía esta pregunta: ¿esto me produce paz o ansiedad? Si era paz, sabía que venía de Dios. Si era ansiedad, sabía que debía esperar. Déjame contarte una historia poderosa. En medio de una guerra civil en su país, una madre con sus hijos estaba escondida en una casa destruida. Tenía 2 opciones: huir esa noche por un camino o esperar. Todo su ser quería escapar ya, pero en oración sintió una voz interna que le decía: espera, aún no. Obedeció, aunque no tenía sentido. Al día siguiente se enteró que el camino estaba lleno de emboscadas. Esa voz salvó su vida y la de sus hijos. La voz de Dios no siempre grita, a veces susurra. Y tu entrenamiento espiritual consiste en aprender a reconocer ese susurro en medio del ruido. Pregúntate: ¿estoy dedicando tiempo para escuchar el susurro de Dios, o solo escucho el ruido del mundo? La batalla de las voces en lo cotidiano no necesitas estar en una guerra para experimentar esto. Cuando decides si perdonar o no, 2 voces hablan. Cuando decides si rendirte o seguir, 2 voces hablan. Cuando decides si creer la mentira o la promesa, 2 voces hablan. La pregunta no es si escuchas voces, sino a cuál decides obedecer. Déjame darte un ejercicio simple. La próxima vez que enfrentes una decisión difícil, detente y di: Espíritu Santo, muéstrame tu voz. Que se calle todo lo que no viene de ti. Después de ese momento de silencio, observa, ¿lo que sientes te da paz o inquietud? Esa es la primera señal. Déjame dejarte esta pregunta poderosa. ¿Y si el enemigo no teme tanto a tus oraciones, sino al momento en que realmente empieces a escuchar la voz de Dios y obedecerla? La respuesta a esa pregunta puede ser el cambio más grande de tu vida. Te lo voy a revelar en la siguiente parte. Quédate conmigo, y recuerda suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita claridad espiritual. Hasta aquí hemos entendido que la batalla espiritual no es un concepto lejano, sino una realidad que toca nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Pero ahora quiero llevarte a un nivel aún más práctico. ¿Cómo se manifiesta esta guerra en la vida diaria? Porque la verdad es que la mayoría de nosotros no estamos en un campo de guerra con armas físicas, pero todos estamos en un campo de batalla invisible mientras trabajamos, criamos a nuestros hijos, estudiamos, construimos relaciones y tomamos decisiones. Imagina esta escena. Te levantas para ir al trabajo y desde la mañana algo te roba la paz. Llegas a la oficina y un compañero parece decidido a provocarte. Cada comentario suyo es un dardo directo a tu ánimo. En lo natural, piensas: mi problema es con él. Pero en lo espiritual, tu verdadera lucha no es contra esa persona, sino contra las fuerzas que buscan sembrar división, ira o desánimo en tu entorno. Ejemplo práctico. Un hombre que trabajaba en ventas contaba que su jefe lo presionaba de manera injusta. Él estaba al borde de explotar.
Una noche, leyendo Efesios 6, comprendió, mi lucha no es contra mi jefe. Al día siguiente, en lugar de responder con agresión, decidió orar por él. Poco después, ese mismo jefe, que era hostil, comenzó a suavizar su trato. ¿Qué cambió? No las circunstancias externas, sino la estrategia espiritual con la que enfrentó la situación. Pregúntate, ¿he estado luchando mi trabajo con armas humanas, cuando en realidad necesito usar armas espirituales como la oración y la paciencia? Las familias son el blanco favorito del enemigo, porque si destruye la familia, destruye generaciones. ¿Has notado cómo discusiones pequeñas pueden convertirse en conflictos gigantescos? Una palabra mal dicha, una herida no sanada, y de pronto el hogar se convierte en un campo de batalla. Historia ilustrativa. Una madre soltera me contó que cada vez que hablaba con su hija adolescente, terminaban en gritos. Hasta que un día, en lugar de reaccionar, decidió orar por su hija en silencio. La siguiente conversación fue distinta, la paciencia le dio nuevas palabras, y poco a poco la relación comenzó a restaurarse. Ella entendió que su pelea no era contra su hija, sino contra lo que quería dividirlas. Pregúntate, ¿cuántos de mis conflictos familiares son espirituales más que emocionales? Las amistades, los matrimonios, las sociedades, todo lugar donde dos o más personas se unen, el enemigo buscará sembrar desconfianza. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 2:11, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, debemos estar atentos a los planes del enemigo para no caer en su trampa. Ejemplo práctico. Una pareja de empresarios tenían un proyecto que podía bendecir a muchas personas. De pronto, comenzaron las sospechas entre ellos. Él se quiere quedar con todo, ella ya no confía en mí. Estaban a punto de disolver su sociedad, hasta que un mentor espiritual les mostró que estaban cayendo en la trampa de la desconfianza. Decidieron orar juntos, abrir la comunicación y declarar unidad. Lo que parecía un negocio roto se convirtió en un testimonio de fidelidad. Pregúntate, ¿qué relación valiosa en mi vida está siendo atacada por la desconfianza o el orgullo? Cada decisión es un terreno de batalla, porque determina tu dirección. El enemigo quiere que tomes decisiones apresuradas, guiadas por el miedo o la codicia. Dios quiere que decidas desde la fe y la sabiduría. Historia ilustrativa. Un joven estaba a punto de aceptar un trabajo en otra ciudad porque el salario era atractivo. Todo parecía perfecto en lo natural, pero en oración sintió que no debía ir. Al principio no entendía, pero obedeció a la voz de Dios. Meses después, esa empresa cayó en una gran crisis y muchos perdieron su empleo. A veces, la diferencia entre una bendición y una trampa está en discernir la dirección correcta. Pregúntate, ¿tomo decisiones solo desde la lógica, o me detengo a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere mostrarme ahora? ¿Qué puedes hacer de manera práctica para llevar la victoria espiritual a tu día a día? Ora antes de cada decisión importante. No importa si parece pequeña, invitar a Dios cambia la atmósfera. Declara la verdad sobre tu ambiente. Antes de entrar al trabajo, declara, hoy camino en paz, soy luz en este lugar. Perdona rápido. No dejes que las heridas se acumulen. El perdón es un arma que desarma la división. Mantén tu atmósfera limpia. Lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes, influye en tu espíritu. Llénate de lo que edifica. Déjame contarte otro testimonio. Una mujer vivía en un vecindario lleno de violencia. Cada día escuchaba discusiones, peleas y hasta disparos. Un día decidió comenzar a orar en voz baja cada vez que escuchaba ruido. Caminaba por su calle y declaraba paz. Meses después, notó un cambio. La violencia empezó a disminuir, las personas comenzaron a saludarse más. Ella entendió que aunque era solo una mujer en apariencia débil, estaba empujando la atmósfera espiritual hacia la luz. Esa es la realidad. Cuando tú oras, cuando declaras, cuando eliges la fe, algo cambia más allá de lo que ves. Amigo, amiga, tu vida cotidiana es un campo de entrenamiento espiritual. Cada palabra que dices, cada actitud que tomas, cada decisión que eliges, es una semilla que fortalece uno de los dos reinos. Pregúntate, ¿qué reino estoy alimentando con mis palabras y mis acciones hoy? Déjame dejarte esta pregunta. ¿Y si las batallas más pequeñas de tu día son, en realidad, las que están forjando el destino más grande de tu vida? La respuesta a esto puede cambiar para siempre cómo ves lo cotidiano. Te lo mostraré en la siguiente parte. Quédate conmigo, y recuerda suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesita ver sus luchas con nuevos ojos.
Hasta ahora hemos visto que la guerra espiritual toca cada área de nuestra vida. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendas. Cada prueba que enfrentas no es un castigo, sino un entrenamiento. Sí, lo repito, tus batallas no son señales de que Dios te abandonó, son oportunidades para descubrir la fuerza y el propósito que Él sembró dentro de ti. El apóstol Santiago lo dijo de una forma que parece contradictoria. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. ¿Gozo en medio de pruebas? ¿Cómo es posible? La clave está en entender que las pruebas no vienen para destruirte, sino para prepararte. Piensa en un atleta. Si quiere ganar una carrera, necesita entrenar. Y el entrenamiento no siempre es cómodo, requiere sudor, esfuerzo, disciplina. Pero cada gota de sudor lo prepara para la victoria. De la misma manera, cada prueba que enfrentas está fortaleciendo tu fe, tu carácter y tu visión. Ejemplo práctico. Una mujer atravesó una larga temporada de desempleo. Durante meses se preguntaba, ¿por qué me pasa esto? En oración, comenzó a ver la prueba como un entrenamiento de dependencia. Aprendió a confiar en Dios día a día, a ser creativa, a administrar mejor lo poco que tenía. Años después, cuando abrió su propia empresa, reconoció que esa temporada difícil había sido su mejor escuela. Pregúntate, ¿qué habilidades o virtudes estoy desarrollando ahora mismo en medio de mi prueba? La estrategia del reino de las tinieblas es que interpretes cada batalla como derrota. Dios no te escucha, no vales nada, nunca saldrás de esto. Pero el reino de Dios te dice, lo que hoy parece un obstáculo, mañana será tu testimonio. Historia ilustrativa. José, en la Biblia, fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado. A simple vista, parecía derrotado. Pero cada paso estaba forjando su carácter para convertirse en gobernador de Egipto y salvar a miles de personas. Lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo transformó en bien. Amigo, amiga, quizás hoy sientes que estás en un pozo, en una cárcel de circunstancias. Pero permíteme recordarte, ese pozo no es tu destino, es tu entrenamiento. Un secreto poderoso de la vida espiritual es redefinir cómo ves el dolor. El dolor puede ser una prisión, o puede ser un maestro. Puede hundirte, o puede empujarte hacia tu propósito. Ejemplo práctico. Un joven perdió a su padre en un accidente. Por años cargó con amargura. Pero un día, en lugar de preguntarse ¿por qué me pasó esto?, cambió la pregunta a ¿para qué puedo usar este dolor? Esa decisión lo llevó a convertirse en consejero de jóvenes que habían perdido a sus padres. Su herida se convirtió en su ministerio. Pregúntate, ¿qué dolor de mi vida podría transformarse en misión para ayudar a otros? El profeta Malaquías usa la imagen del orfebre. El oro se purifica al ser pasado por el fuego. Así, las pruebas de la vida son ese fuego que saca las impurezas y revela tu verdadero valor. El enemigo quiere que maldigas el fuego. Dios quiere que veas el oro que está siendo formado en ti. Ejemplo ilustrativo. Una anciana que había pasado por guerras, pérdidas y enfermedades decía siempre, cada cicatriz en mi vida es un recordatorio de que Dios me sostuvo. Para ella, el fuego nunca fue un castigo, sino un proceso de purificación. Acepta la realidad de la prueba. Negarla solo te desgasta, reconocerla es el primer paso. Busca el aprendizaje. Pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios en este momento? Declara propósito sobre tu dolor. Cambia la frase esto me destruye por esto me fortalece. Comparte tu proceso. Tu historia puede convertirse en la llave que abra la esperanza en alguien más. Déjame contarte un último testimonio. Un hombre que había sido alcohólico durante 20 años, finalmente logró liberarse a través de un proceso espiritual. Durante años pensó que su adicción era su vergüenza. Pero al compartir su historia en grupos de apoyo, descubrió que su mayor herida era también su mayor herramienta para liberar a otros. Hoy lidera un centro de rehabilitación. Él entendió que el enemigo quiso usar su dolor para destruirlo, pero Dios lo transformó en propósito. Haz una pausa conmigo ahora. Cierra los ojos y repite en tu interior, mis pruebas no son mi final, son mi entrenamiento. Mi dolor no será mi prisión, será mi propósito. Déjame dejarte esta pregunta final en esta parte. ¿Y si el dolor más grande que has vivido es, en realidad, la señal del ministerio más grande que Dios quiere levantar en ti? La respuesta puede cambiar radicalmente cómo ves tu pasado y tu futuro. Te lo mostraré en la siguiente parte. Quédate conmigo,
Y recuerda suscribirte y dejar tu comentario, porque quiero saber qué pruebas estás transformando en propósito. Hemos recorrido un camino largo en este viaje. Hablamos de los dos reinos opuestos, de cómo se manifiestan las batallas interiores, de las armas espirituales, de discernir voces, de la vida cotidiana y de cómo las pruebas pueden convertirse en propósito. Ahora quiero llevarte al panorama más grande, el triunfo final del reino de Dios. Porque si bien estamos en guerra, la Biblia nos recuerda algo crucial: la victoria ya está asegurada. El libro de Apocalipsis nos muestra el desenlace de esta batalla cósmica. Allí vemos que el enemigo será derrotado, que la muerte será destruida y que Dios hará nuevas todas las cosas. Escucha estas palabras poderosas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Eso significa que cada lágrima que has derramado, cada batalla que has peleado, cada herida que has cargado, tendrá un cierre glorioso en la eternidad. Pregúntate, ¿cómo cambiaría mi manera de vivir si recordara cada día que la victoria ya está asegurada? Pablo, en Romanos 8:37, dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser más que vencedor significa que tu victoria no depende de tus fuerzas, sino del amor de Cristo que ya triunfó. El enemigo quiere que vivas como víctima, Dios quiere que vivas como vencedor. Ejemplo práctico: una mujer que había sufrido abandono por parte de su padre decía: yo siempre me sentí víctima de mi historia. Pero un día, leyendo este versículo, decidió cambiar su identidad, de víctima a vencedora. Esa decisión cambió la manera en que se veía a sí misma, y cambió también la manera en que enfrentaba sus relaciones. Pregúntate, ¿estoy viviendo como víctima de mis circunstancias o como vencedor en Cristo? La guerra espiritual no siempre termina rápido. Hay batallas largas, pero la esperanza eterna es el ancla que nos sostiene. Hebreos 6:19 dice: tenemos como firme y segura ancla del alma la esperanza. Esa esperanza no es un optimismo barato, es la certeza de que lo mejor está por venir. Es lo que permitió a mártires de la fe enfrentar la muerte con una sonrisa. Es lo que permite a millones de creyentes hoy seguir adelante en medio de persecuciones. Historia ilustrativa. Un anciano que sobrevivió a campos de concentración dijo alguna vez: lo único que me sostuvo fue la esperanza de que, aun si no veía justicia en esta vida, la vería en la eternidad. Esa esperanza fue más fuerte que el odio. Ahora es tu turno. Este mensaje no es solo para informarte, es para transformarte. Tú eres parte de este ejército espiritual. No fuiste creado para vivir derrotado, sino para caminar en victoria. Quiero que lo declares conmigo ahora mismo: soy parte del reino de Dios. No vivo en temor, vivo en fe. No soy víctima, soy vencedor. Mi vida tiene propósito, y mi destino es la victoria. Hazlo con convicción, porque tus palabras tienen poder. Amigo, amiga, recuerda esto: cada batalla que enfrentas es real, pero no estás solo. El Dios que comenzó la buena obra en ti es fiel para terminarla. Las tinieblas pueden rugir, pero la luz siempre vence. El enemigo puede levantar sus huestes, pero la cruz ya dictó su derrota. Camina cada día con esta certeza: hay dos reinos en guerra, pero el reino de Dios ya es victorioso. Y si permaneces en él, esa victoria también es tuya. Así que levántate. Viste tu armadura. Escucha la voz de tu Padre. Camina con propósito. Y nunca olvides, tu vida es parte de una historia mucho más grande, una historia donde la luz vence a la oscuridad y el amor vence al odio. Déjame dejarte una última pregunta. ¿Qué pasaría si hoy decides dejar de vivir como víctima y empezar a vivir como soldado victorioso en el reino de Dios? La respuesta está en tus manos. Da ese paso. Y recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video, porque alguien más necesita escuchar que todavía hay esperanza.